es vive y no mueras. Y vas a decir, ¿por qué? Quiero que vayas al libro de Lucas, capítulo 20, versículo 38. Dice así: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí es donde viene a decir qué es lo que pasa. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Amén. Dice la palabra así: Dios no es un Dios de muertos. Y si Dios no es Dios de muertos, pues entonces para los muertos su Dios es el vivo. Dice, sino de vivos, pues para Él todos viven. Cierra tus ojos, Padre. Quiero darte gracias, Dios, por el privilegio que me das de compartir tu palabra, Dios. Que esto pueda ser de bendición en nuestras vidas y todo espíritu de confusión sea quitado, sea echado de este lugar en el nombre de Jesús, Padre, y que podamos entender lo que tú nos tienes para este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, y eso fue lo que a mí me movió, dice, pues para Él todos viven. Para Dios todos viven. Y a lo mejor puede ser algo donde dices, ¿sabes qué? Pues no dicen que nada más vivimos nosotros, los hijos de Dios, para Él. Pero dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos. Dios no conoce a los muertos. Dios no creó a Adán y Eva y a la creación para que murieran. Él los creó con un propósito. Pero, ¿sabes una cosa? El pecado entró y la muerte entró junto con ellos. Tú veías, por decir, el viernes, que fue 28, creo, veías cómo la gente va y no le interesa si llueve, si hace frío, si hace calor, y llevan a esos dioses o pseudodioses, los llevan a una iglesia y pagan el tráfico y hacen muchas cosas y van pidiendo dinero, y es una cosa donde la gente, escúchame bien, se goza con eso. Pero la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de vivos. Y puedes decir, sí, yo lo sé, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora ya viene, dentro de poco, el mentado Halloween, el Día de Muertos, que eso es eso aborrece a Dios. Eso no le gusta a Dios. Yo te voy a decir algo, yo le digo a las maestras de mis hijos, lo que quieran pueden participar mis hijos el 10 de mayo, el día de San Valentín, el día del Padre, lo que sea, pero el Día de Muertos, en ese día no participan mis hijos, no van disfrazados de nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Pero muchas veces no sabemos realmente qué es estar vivo delante de Dios. Creemos que con aceptar a Dios en nuestro corazón es con eso con lo que voy a estar bien delante de Dios y ya yo vivo para siempre. Sí, te va a dar una vida eterna, pero la palabra de Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Y todos, ¿por qué? Porque todos están vivos para Dios. ¿Quiénes todos? Nosotros. Y puedes decir nosotros. Quiero que vayas al primer libro de Juan, capítulo 3. Versículo 8, y ahí vas a ver, ahorita vamos a ver si dices nosotros. Dice así la palabra. ¿Ya estás ahí? Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escúchame bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Dices, sí, es que, mira, venme por favor. Dice la palabra que el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. La palabra está tajante. Si tú practicas el pecado, eres del diablo. No dice otra cosa. Pero dice la palabra,
Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Dios en tu vida, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo en tu vida, escúchame bien, están deshechas. ¿Por qué? Porque Dios apareció en tu vida. Porque Él vino a tu vida, te trajo una nueva esperanza, una nueva forma de vida. Y todo lo que el diablo tenía para ti, esa muerte eterna, fue deshecha porque apareció Dios para ti. Dices, hasta ahí vamos bien. Pero después sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Le decía un hombre a Jesús, ¿cómo puedo yo meterme una vez más al útero de mi madre? No, tienes que nacer una vez más. Cuando tú recibes a Dios en tu corazón, naces. Y dice la Biblia que Dios es Dios de qué? Para tú nacer tienes que estar vivo. Para tú decir yo nací es porque tienes vida. Porque antes estabas muerto. Y no te estoy haciendo bolas, mira. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Escúchame bien. ¿Por qué dice la Biblia? Allá en Juan dice, pues para Él todos viven. Para Dios todos sus hijos viven. Aleluya. Para Dios tú estás vivo. Para Dios tú vives. Pero mira, Dios da dos condiciones. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a partir de esto. Dios tiene a sus hijos y el diablo tiene a los suyos. Es fuerte la palabra, sí, muy fuerte. Y dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no eres de Dios, eres del diablo. Y si eres del diablo, estás muerto. Y si estás muerto, no tienes a un Dios poderoso. Dice la palabra, en esto se dividen, o en esto se ven los hijos de Dios, en que hagas justicia. Ahí me voy a parar un poco. El hacer justicia no es que tú eres el Señor Justicia y vienes a juzgar a todo el mundo, no. Es hacer lo correcto delante de Dios, es hacer lo que Dios ha puesto en tu vida. Es decir, llegar ahí y decir, si tengo, escúchame bien, que pedir perdón porque yo la regué, voy y pido perdón. Si tengo que arrepentirme de algo que hice, voy y lo hago. Si yo estoy actuando de mala manera y yo sé que no tenía que haber hecho eso, puedo llegar y pedir perdón. Tengo que hacer justicia, lo justo, lo equitativo, lo que es, como dicen en derecho, es darle a cada quien lo que le corresponda. Hasta ahí vamos bien. Dice la palabra, porque todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y aquí viene lo importante que Dios me recalcaba, y que no ama a su hermano no es de Dios.